Buenas noches, queridos televidentes de Mega TV, gente que suele acompañarnos aquí en La Esencia. El abogado, la formación de ese profesional del derecho que tiene una misión tan, pero tan importante dentro de nuestra sociedad. Nos interesaría saber cuál es su formación en general. Hasta hace poco, por ejemplo, la Universidad Nacional de Asunción, la Facultad de Derecho de la UNA, por ejemplo, bastaba con que un alumno rindiese técnica jurídica para ser ya titulado como abogado. La Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, está con este proyecto de evaluar al egresado de Derecho antes de otorgarle la matrícula. Pero hasta ahora, ¿cómo podría evaluarse la formación en general del abogado? Repito, ese profesional fundamental dentro de nuestra sociedad. Doctor Manuel Riera Domínguez, ¿cómo le va? Buenas noches, gracias por estar. Hola Juan, ¿cómo andás? También un gusto para mí, como siempre, acompañarte y hablar un poquitito de estos temas. Bueno, el abogado en Paraguay, doctor, en general, a partir de su experiencia, a partir de su ejercicio del derecho, ¿cómo está formado? ¿Pasó realmente por procesos de evaluación importantes antes de tener la licencia para trabajar como tal en nuestro país? ¿O recién desde ahora estamos empezando a darle más importancia a eso? Bueno, mira, te voy a dar una experiencia, Juan. Por supuesto, yo en lo que refiere a como alumno, yo soy exalumno de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción. Ingresé en el 2000, egresé en el 2005. Y a partir del 2008 hasta la fecha me dedico a la docencia. Pasé por facultades de Derecho en la UNIDE, en la UNIDA, en la Americana y actualmente estoy en la Católica de Asunción. Yo te podría decir que en estos años de experiencia, tanto como alumno como docente, los alumnos de Derecho son autodidactas, ¿verdad? La mayoría de los alumnos tienen hoy programas, por un lado, entran en promedios de 5 o 6 años de facultad ante programas de derecho que algunos están desfasados, otros están más actualizados, recurren a bibliografía muy extensa en cierto sentido, pero muy inaccesible a su vez, porque se recurren a libros que tienen o desagotamiento por un lado, o sea, ya no están, o los que existen son muy caros y para tantos alumnos en tantas facultades una biblioteca normalmente no da abasto. Entonces los alumnos lo que hacen es aprender por sí mismos, por su cuenta, por cómo pueden. Se recurre mucho a la idea del folleto, mucho a la idea de los exámenes compartidos, mucho a la idea de la preparación de materiales de trabajo que provienen de, no sé, presidentes de curso, presidentes de centros de estudiantes, esos esfuerzos que hay en las diferentes universidades. Y naturalmente esto se vino mejorando de alguna forma con la digitalización de libros que antes no se podían comprar, pero a su vez tuvo un declive por la enorme creación de facultades de derecho que se expandieron por todo el país sin la rigurosidad que uno espera que tenga una profesión. Entonces, yo que di vueltas, por ejemplo, también por ciudades como Pedro Juan Caballero, por ciudades como Oviedo, Caguazú, Concepción, Saltos del Guairá, Ciudad del Este, son muchos lugares donde también enseñé. Sé que las propias universidades no tienen bibliotecas, o inclusive las ciudades no tienen bibliotecas, entiéndanse, o de la gobernación o municipales y cosas por el estilo. Sumado a una falta de acceso a información donde las librerías que nosotros tenemos en Asunción no están presentes en esas ciudades, salvo visitas esporádicas o extraordinarias para ciertos eventos académicos. Entonces hay sí una limitación y bueno, dentro de ese mundo, dentro de ese problema, hoy se están creando tanto abogados como jueces, fiscales, defensores y quienes actuamos en el sistema ahora. Claro, usted tocó algo que me llenó de nostalgia, el tema de los folletos.
cuando yo estaba en la facultad había un nombre muy común para nosotros. Es más, solíamos bromear, decir, che, ¿a quién lo leíste para esta materia? A Guido Planás. Decía, no lo conozco a este señor, mi respeto para él si está por ahí. Pero era, le digo yo, era el autor más leído de esa generación que estudiábamos en esa época en la Facultad de Derecho. ¿Eso continúa, doctor? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí está. Esa es la frase. Planás fue un prócer, ¿verdad? Para muchos, sí. Fue un mesías, ¿verdad? Uno de esos hombres que hizo un trabajo feroz de compilación de obras, por un lado, de miles de temas. Y el folleto fue el salvavidas de muchos, sí. Yo incluido. Y el negocio de las fotocopiadoras, ¿verdad? Entonces, como te digo, yo creo que uno de los grandes problemas de la formación en términos de materiales siempre pasó por ahí, sobre la base de esfuerzos de otros alumnos y cosas por el estilo. Uh-huh. La Facultad de Derecho en la que yo entré, cuando yo hice el ingreso, todavía estaba aquí en Palma, pero cuando terminé de salir es la que tenés en imagen, la que sí. Está ahora en Trinidad. Sí, señor. Una biblioteca que en esa época se formaba, libros que todavía no llegaban, inventarios que todavía no se hacían. Hoy quizás eso cambie, pero lo masivo de la facultad sigue siendo una realidad. La Nacional es la que mayor cantidad de egresados tiene, la que mayor cantidad de alumnos en sus aulas tiene. Y yo que enseño en la Católica con auditorios de 30, 35 chicos, mientras provengo de una formación en donde éramos 300, 400 o 500, yo te puedo decir que es mucho más fácil enseñar en una aula pequeña que en una aula masiva, porque el alcance del profesor y la posibilidad de dedicarse personalmente a un alumno es alcanzable. En la versión masiva es prácticamente imposible o irrealizable, ¿verdad? Uh-huh. Entonces estas son un poco las realidades. Quizá haya mudado un poco más hoy, honestamente no lo sé. Yo en la Nacional no enseño, no sabría decirte, pero sí sé que hay problemas estructurales que se encuentran a lo largo y ancho de todo el país, ¿verdad? Claro. La Facultad de Derecho de la UNA desde este año empieza a exigir ciertos requisitos de titulación. En nuestra época, doctor, rendíamos técnica jurídica y cuando leía la nota del delegado ya decía abogado fulano de tal, 4, abogado fulano de tal, 5, así. Ya te decían abogado. Entiendo que justamente estuve conversando con el director académico de la UNA y me decía que ellos están incorporando 2 exigencias. La pasantía supervisada y el trabajo de investigación. Y todo eso previo a la titulación. ¿Es pertinente? ¿Es necesario? ¿Usted cree que es correcto lo que está determinando? Por supuesto que hay oposición de algunos alumnos, otros están tomando bien, otros no tanto, ¿verdad? Pero imaginemos, la Casa Solariega de la Cultura Paraguaya tardó hasta ahora, 2024, para poner esas exigencias, esos requisitos al alumno antes de graduarse. ¿Está correcto, doctor? Mira, todo lo que sea formación universitaria para mí es genial, ¿verdad? Yo honestamente no tengo problemas con las iniciativas que se den, pero lo que sí encontré es que iniciativas como la de la UNE existen hoy en día. Ahora, la Católica, por ejemplo, tiene lo que se llama un trabajo final de grado. Ajá. O sea, los alumnos de sexto curso saben que cuando llegan a sexto curso pasan la última materia y tienen que entrar en un esquema de trabajos finales con tutorías, con tribunales, con esto, con lo otro. Es muy parecido a una tesina, no llega a tener la estructura, no te diría ni formal, ni siquiera extensiva de un trabajo de tesis, pero sí hay una monografía relevante acompañada con un docente que funciona como tutor, reuniones, cosas por el estilo, más un tribunal que finalmente evalúa estos trabajos. La Católica, por ejemplo, tiene esa experiencia. Mucha gente la aceptó porque estaba en primer curso y sabía que los 6 años suponían una adecuación. Uh-huh. Mucha gente la denostó porque cuando estabas en sexto curso te enterás que te agregan un requisito más. Es más, el problema suele ser transicional, Juan, en el sentido de que es como que te agregan una regla más en la víspera de la culminación de la carrera. Lo de las pasantías a mí siempre me interesó, pero en la práctica creo que no funciona por 2 razones. Los abogados serios que están con posibilidad de darte su tiempo prácticamente no existen. Uh-huh. Siempre están ocupados, siempre son estudios jurídicos que no ponen tiempo en estas cosas. A lo sumo te dan el trabajo, te dan un par de tareas, pero no hablamos de una supervisión realmente, ¿verdad?
Los abogados que sí tienen tiempo te dan el espacio, te dan la oportunidad, pero los alumnos quieren de alguna u otra manera la retribución económica por esa oportunidad. Pagar una pasantía en una ciencia como, no la ciencia, en una profesión como la nuestra que tiene muchas falencias, inclusive en su ejercicio, supone un gasto que muchos profesionales directamente no pueden afrontar. Entonces son espacios de formación de vuelta autodidacta. Vos acompañás a un abogado, ves sus problemas, atendés sus expedientes, te vas a los tribunales, pasas papeles, te vas a los registros, te enfrentás con toda la burocracia estatal y te das cuenta de que te gusta o no te gusta, no era lo que te enseñaron, te sirvió o no te sirvió. Y yo creo que eso hoy pasa en la realidad, ¿verdad? Mucha frustración en generaciones de jóvenes que encontraron una formación que llegada a la vida real les sirve poco o nada, ¿verdad? Entonces, eso también forma parte de la realidad que yo suelo decir en mis clases. De alguna manera los docentes tenemos que enseñar que cuando uno entra en el mundo judicial a ejercer la profesión, no solamente encuentra derecho romano o derecho civil, encuentra corrupción, Claro. jueces que venden sentencias, contrapartes que compran sentencias, morosidad excesiva, burocracia brutal, muchos problemas en el expediente electrónico, muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que estudiaste. Entonces, supone un alto grado de paciencia, de ejercitar algunas otras virtudes como por ejemplo saber relacionarse con gente, meterse en lugares incómodos de trabajo, viajar, formar filas y bueno, y todo eso que viene con el ejercicio de la profesión, ¿verdad? Exactamente. Me permite un breve corte, doctor, así breve, muy breve, y a la vuelta a los minutos finales del programa. ¿Le parece? Sí, cómo no. Vamos al corte y ya regresamos con el doctor Manuel Riera Domínguez. Muy bien, seguimos charlando con el doctor Manuel Riera Domínguez hoy acerca de la formación del abogado y los requisitos que el abogado tiene que cumplir para llegar, por un lado, a tener su título de abogado y por el otro lado, obtener también la matrícula por parte de la Corte Suprema de Justicia para poder litigar, para poder ejercer el derecho en tribunales. A propósito, doctor, estuvo leyendo acerca de este proyecto de la Corte Suprema de Justicia que pretende implementar dentro de poco para que los abogados recientemente egresados pasen por una evaluación primeramente antes de que se les otorgue la licencia para litigar y también emitir su juramento. ¿Qué le parece, doctor, la manera en que están planteando? Sí, conozco el caso, Juan. Este es un asunto que no es nuevo en la Corte, no es una idea nueva. Esto ya fue presentado alguna vez como proyecto de ley en la época en que presidía la Corte la doctora Alicia Pucheta. Fue también una iniciativa que se dio en algún momento dado cuando presidió la Corte el doctor Antonio Fretes. Esto se da ahora en la época del doctor Benítez Riera. La Corte siempre estuvo preocupada por la formación de la abogacía, siempre entendió que la formación de los abogados tendría que de alguna u otra manera tamizarse a través de un examen que la Corte podría agregar entre los requisitos para el ejercicio de la profesión. Ojo con esto, que supone no para titularme, o sea, yo salgo de la universidad y tengo el título y me puedo dedicar perfectamente a ser abogado, a dar cualquier consulta, etcétera, pero para ingresar a los tribunales, ejercer la profesión dentro de un proceso de índole judicial, ahí sí vendría el problema porque estamos hablando de obtener la matrícula, ¿verdad? Lo que la Corte pretende es modificar el Código de Organización Judicial agregando el examen. Este proyecto de ley no da mayores detalles, simplemente se reserva el derecho de reglamentar el examen el día de mañana a la propia Corte, delegación que puede venir en la escuela judicial, delegación que puede venir en alguna universidad acreditada, habrá que ver, esto se va a mencionar eventualmente por acordada. Pero es una idea que yo no la mastico muy bien porque las experiencias muestran sus falencias. Pero tengo que serte honesto, yo soy minoritario, mi disidencia es 100% minoritario. Cuando yo presidía el colegio de abogados, el colegio fue posiblemente uno de 30 que se había opuesto a este asunto. Creo que se opusieron también los encarnacenos de Itapúa.
pero la gran mayoría coincide en que el examen tiene que hacerse. ¿Dónde la mayoría coincide con la Corte? En que la evaluación es necesaria, que los abogados tienen que seguir formándose, donde hay tamices chiquititos, que el examen lo tome la Corte o que lo tomen los abogados, que sea un trabajo conjunto, que esto pueda hacerlo la Corte o que pueda hacerlo la colegiación profesional a través de los colegios públicos de abogados, pero de alguna manera todos coinciden con la evaluación. ¿Dónde disentimos los que disentimos en este asunto? Que la Corte se estaría subrogando una falencia de índole universitario y más profunda de índole secundario. O sea, que los propios chicos traen ya de la formación secundaria. Si vos no hiciste en 6 años en el colegio, más 6 años en la facultad, o sea, si lo que no hiciste en 12 o no aprendiste en 12, vas a aprender en un examen, lo que estás haciendo simplemente es exigir no un examen de ingreso, sino un examen de egreso. Y yo tengo para mí que esto podría generar en la práctica que las personas entren nomás en alguna universidad cualquiera, consigan el título cualquiera y se preparen para su examen de egreso, que es el único importante a la larga, o va a terminar siendo el único importante a la larga si esto es así. Ajá. La proliferación de las universidades es una realidad. El exceso de facultades de derechos no acreditadas es una realidad. El exceso de carreras de derecho no acreditados es una realidad. El problema en la docencia es una realidad que la Corte inclusive incluye en su exposición de motivos como proyecto. Pero la Corte toma exámenes para los notarios, por ejemplo, cuando los notarios desean ser escribanos y en el ejercicio, en la obtención de sus registros, y los consejos de la magistratura toman exámenes a los que quieren ser jueces o defensores o fiscales. Si me pudieran mostrar a mí algún indicador que diga o que grafique o que pruebe que los exámenes de la Corte o que los exámenes del Consejo de la Magistratura mejoraron el desempeño notarial o el desempeño de la judicatura, yo retiro lo dicho. Ajá. Pero en la práctica eso no se da. Entonces no estoy seguro que la evaluación per se, que es un fin noble, no lo niego, es un fin aceptable, con que se puede compartir, no estoy seguro de que sea el mecanismo correcto para establecer la mejoría de la formación de la abogacía. Va a ser un tamiz, por supuesto. Un Hernán Rivas a lo mejor no ingresa. Sería una red de pescar para ese tipo de casos. Pero en esa misma red va a quedar gente que genuinamente quiere ejercer la profesión. Y no es lo mismo el abogado que proviene de una formación en el Chaco o que viene de una formación en Vallemí que del que viene de la Universidad Católica en Asunción. Entonces yo creo que esa disparidad de realidades en la formación de nuestros jóvenes puede de repente dejar en este examen mucha gente que queriendo hacer un esfuerzo genuino en su formación no pueda. Entonces yo veo esas dificultades también, ¿verdad? Usted decía, tocaba el tema Hernán Rivas. Yo creería que si en un sistema que funciona, ni siquiera hubiera ingresado sin la necesidad de un examen. Basta con analizar su perfil académico, su historia académica, sus antecedentes para entrar en conocimiento de que probablemente ese sujeto no haya pasado por clases de derecho. ¿O usted no opina así? No, yo opino que sí. Lo de Hernán Rivas es repudiable. Es uno de esos casos que ofende, ¿verdad? No porque yo tenga un problema personal con Hernán Rivas, sino que permitir que él ingrese o que él exista, casos como el suyo, ofende el esfuerzo genuino de la gente que sí se esfuerza. Es cierto. ¿Por qué se le llama carrera? Porque todo el mundo corrió 6 años detrás de un título. Este señor no. Entonces, a quienes hicieron el ejercicio de tanto tiempo de estudiar, de madrugar, de comprar esos libros, de hacer esos gastos, de dejar de farrear cuando sos pendejo para empezar a estudiar un examen que tomás el lunes, ¿cómo es que ese no va a ingresar y Hernán Rivas sí? Entonces ofende, ¿verdad? Yo creo que el examen puede perjudicar a ambas cosas. Entonces habría que ver cómo se escribe. Ese es un tema que la Corte, me imagino, tendrá que pensarlo en su momento. Y yo no me olvidaría de lo siguiente, Juan. Nosotros tenemos hoy problemas de fondo que tienen que atacarse por la ley de la educación superior, que es la que se está cada vez flexibilizando más. Y no dejar de acordarse que los abogados trabajamos según las leyes del mercado. Si yo soy malo,
mi cliente cuele, avisa al de al lado y el de al lado no me contrata. El problema está en el ejercicio no solo de la abogacía, sino en el ejercicio también de la judicatura. Un mal fiscal imputa a un inocente, un mal juez condena a un inocente, un mal juez libera a un culpable. O sea, esto tiene que mirarse como algo endémico, algo sistémico, algo que nos incluye en todas las facetas de la formación. Poner como requisitos solamente en la abogacía, en mi opinión, desentiende el problema en su total abarcamiento. Y segundo, si el problema ya existe y somos los abogados y somos 70.000, ¿por qué no nos evalúan a todos? El proyecto de la ley que la Corte plantea es a futuro, para futuros abogados, no para lo que ya estamos. Entonces, si yo soy un problema y a mí no me evalúan por una suerte de derecho adquirido, 70.000 personas vamos a seguir siendo el problema siempre, por más tamizados que vengan los demás. Entonces, es digamos, creo, algunos de los problemas que yo veo en este asunto, ¿verdad? Doctor, yo veo una serie, es ficción por supuesto, mucho de lo que se ve ahí seguramente en realidad no existe, que se llama Suits, se trata de un buffet de unos abogados donde solamente son aceptados si pasaron por Harvard. Y uno de los protagonistas principales no estudió Derecho, pero el que lo contrató le gustó tanto su desempeño, es más, se convirtió en el mejor elemento del buffet, pero él no era abogado hasta que lo pillan y lo mandan a la cárcel. Él llega a un acuerdo con el fiscal, ustedes saben, en Estados Unidos hay muchos de esos acuerdos como vemos en la película, sale y presenta su caso en la barra de abogados, dicen ellos que yo presumo debe ser una especie de colegio de abogados allá. Insisto, es una ficción, no sé hasta qué punto en Estados Unidos se manejan así las cosas, él presenta unos antecedentes y finalmente la barra de abogados le otorga el permiso para ejercer el derecho ya libremente. En Paraguay, el colegio de abogados, y corréjame si me equivoco, entiendo que en otros países el colegio de abogados tiene esa atribución de evaluar al colega o al futuro colega. En Paraguay entiendo que no, y si usted vería bien que el colegio de abogados del Paraguay adquiera esa función o esa facultad. En los países como el que me señalás, que es en el caso americano, los colegios de abogados o las barras, es digamos la traducción literal de bar, pero es un colegio. El bar es un colegio de abogados en los Estados Unidos. Tiene dos diferencias. Ellos tienen legislación pública, cosa que nosotros no tenemos, y ellos tienen un sistema federal que nosotros no tenemos. Entonces el colegio de abogados no es de Harvard, es de Nueva York, es de Boston, es de Oklahoma, es de California, es de Los Ángeles, o sea, depende de cada una de las localidades donde estos colegios o barras funcionan. Y por ende, quien ejerce la profesión en ese país puede ejercer en un estado y no en otro. Exacto. Aunque yo tenga el examen en un estado, puedo no ejercer en el otro estado porque ahí todavía no me habilitaron. Cada estado dentro de los 50 estados norteamericanos tiene su propia barra o su propia examinación con sus propios presupuestos para sus requisitos en el ejercicio en ese estado. Una cuestión del sistema federal. Lo mismo pasa en Argentina, por ejemplo. Lo mismo pasa en Brasil también, ¿verdad? Nosotros en Argentina tenemos los colegios de abogados provinciales. Ellos tienen una FACA, que es una federación de abogados de colegios de abogados argentinos. Algo similar pasa en Brasil con la OAB. Ellos tienen la Organización Brasilera de Abogados, que respeta los estados federativos brasileros también. Pero ellos ambos son colegios públicos. Paraguay no lo tiene, Uruguay no lo tiene. Entonces a nivel Mercosur somos los dos países pequeños de sistemas concentrados, unitarios, que no tenemos colegios que hagan esta evaluación. Correcto. Yo estaría de acuerdo, en teoría sí, en la práctica no. Hoy los colegios no tienen el tamaño, la estructura ni el presupuesto para tomar un examen como este. Perfecto. Doctor Manuel Riera Domínguez, un gusto escucharlo siempre. Gracias por estar siempre y lo vamos a llamar para seguir hablando de este tema. No, al contrario, Juan, el agradecido soy yo, a vos por el espacio, a toda la gente del programa, y bueno, y cuenten conmigo para cuando necesiten. Siempre es muy interesante charlar con el doctor Manuel Riera Domínguez, siempre disponible él para charlar con nosotros de este y otros temas que se refieren al apasionante mundo del derecho que nos debe interesar a todos, porque todo en la vida social se rige por el derecho. Hasta la próxima en La Esencia.